Hola, 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 mis queridos y queridas amantes del chisme y de las historias de amor que nos roban el corazón. Qué alegría tenerlos una vez más aquí, en este rinconcito de internet donde desmenuzamos los detalles más jugosos de nuestras parejas favoritas. Soy tu nombre / nombre del canal, y hoy, prepárense porque vamos a adentrarnos en un territorio que, la verdad, nos tenía a todos con las expectativas por las nubes. Así es, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos hizo suspirar en la pantalla y que, bueno, sigue dando de qué hablar. Hoy vamos a analizar a fondo ese gesto, sí, ese gesto que ha reavivado, según muchos, la llama de su conexión. Porque sí, amigos, aunque la vida nos dé sorpresas, a veces las señales están ahí, en esos pequeños detalles que si sabemos mirar, nos cuentan una historia mucho más grande. Así que si eres de los que todavía creen en el amor de cuento de hadas, si te emocionaste con Eda y Serkan, y si no has podido superar esa química tan especial, este es tu vídeo. Ponte cómodo, sírvete tu bebida favorita y relájate, porque esto va a estar muy interesante. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a nuestro canal. No te arrepentirás, prometo que siempre tenemos algo interesante que contarte. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, a lo que vinimos. Bien, vamos al meollo del asunto. Hande y Kerem. Dos nombres que al unirse evocan recuerdos de miradas que lo decían todo, de sonrisas que iluminaban la pantalla y de una química que, seamos sinceros, traspasaba el televisor. Nos enamoramos de Eda y Serkan, sí, pero también nos enamoramos de Hande y Kerem. Y es que en la vida real, su relación fue como un sueño hecho realidad. Todos los que seguimos la serie, todos los que nos sumergimos en su historia, secretamente o no tan secretamente que esperábamos que ese amor de ficción se hiciera realidad. Y vaya que sucedió. Disfrutamos de sus momentos juntos, de sus risas compartidas, de sus viajes, de esas fotos que encendían las redes sociales. Pero como todo en la vida, también hubo un final. La ruptura, las especulaciones, el silencio. Nos quedamos con ese vacío, con esa pregunta flotando en el aire, ¿qué pasó? Y más importante aún, ¿hay alguna posibilidad de que ese amor renazca? Bueno, la verdad es que este último tiempo ha sido una montaña rusa de emociones. Desde que cada uno siguió su propio camino, hemos visto a Hande y Kerem involucrarse en diferentes proyectos, con otras personas, cada uno construyendo su propia historia. Pero seamos sinceros, cada movimiento, cada publicación, cada mínima interacción ha sido analizada con lupa por sus fans, por los medios, por todos nosotros. Y claro, la esperanza nunca se pierde del todo. Y es aquí donde entra nuestro gesto de hoy, el que ha reavivado esa llama que creíamos apagada. Pero antes de entrar en detalle sobre ese gesto en particular, retrocedamos un poco y repasemos lo que ha pasado desde su ruptura. Vimos a Hande enfocada en su carrera, participando en producciones internacionales, modelando para grandes marcas, consolidándose como una de las actrices más queridas de Turquía. La vimos radiante, empoderada, pero ¿feliz? Bueno, eso ya es algo que solo ella sabe. A Kerem también lo vimos seguir adelante, concentrándose en sus proyectos, también conquistando otros mercados, siempre con esa sonrisa pícara que lo caracteriza. Ambos se mantuvieron, por decirlo así, en sus propios mundos, con algunas conexiones ocasionales, eso sí, pero nada que nos hiciera pensar en una posible reconciliación. Y ahí es donde todo cambia. Y es que la vida está llena de esas sorpresas inesperadas, de esos pequeños giros que nos dejan sin aliento. Y este gesto del que tanto estamos hablando, ha sido precisamente eso, una sorpresa que ha encendido las redes sociales, que ha desatado la euforia entre los fans y que sí, ha reavivado la esperanza de muchos. No vamos a adelantar más por ahora porque quiero que lo analicemos juntos con calma, con todos los detalles que nos ofrece este momento. Y hablando de detalles, es importante entender el contexto en el que este gesto se produjo. No fue en un evento público, no fue en un set de grabación, no fue en un lugar obvio donde uno esperaría verlos juntos. No fue en un lugar mucho más íntimo, mucho más personal, que es lo que le da un significado aún mayor. Se trató de una interacción virtual, un comentario en redes sociales, un pequeño intercambio que para muchos fue una señal clara de que esa conexión entre ellos no se ha perdido del todo. Y es que a veces una simple palabra, un emoji, un me gusta pueden significar mucho más de lo que aparentan. Y en el caso de Hande y Kerem,
este pequeño detalle se ha interpretado como un guiño, como una señal de que, tal vez, las puertas del amor entre ellos todavía no se han cerrado por completo. Claro, hay que ser cautelosos, no podemos dejarnos llevar por las ilusiones, pero ¿quién puede culpar a los fans por soñar un poco? Después de todo, la historia de amor de Eda y Serkan nos dejó el corazón conquistado y por lo mismo, queremos creer que la historia de amor de Hande y Kerem también puede tener un segundo capítulo. Y más allá de todo el drama y el chisme, creo que eso es lo que todos deseamos en el fondo, que encuentren la felicidad, juntos o separados, pero que la encuentren. Y si la encuentran juntos, pues, la felicidad sería doble. Ahora, enfoquémonos en ese gesto en particular que ha generado tanta especulación. Se trata de un comentario en una publicación de uno de los dos, ya sea Hande o Kerem, un comentario que fue más que una simple respuesta, fue un guiño, una broma interna, algo que solo ellos podían entender, algo que nos hizo pensar que a pesar de la distancia, la conexión entre ellos sigue presente. No es que no se comentaran antes, de hecho han tenido interacciones casuales por redes sociales, pero esto fue diferente. Esto tuvo otra carga, tuvo esa chispa que nos hizo pensar que había algo más, que había una intencionalidad detrás. Y por supuesto, las redes sociales no tardaron en reaccionar, los fans convirtieron ese comentario en tendencia, crearon miles de teorías, analizaron cada palabra, cada emoji, cada detalle. Fue una locura total, una auténtica Hande y Kerem manía, que nos recordó lo mucho que los queremos juntos. Y no solo sus seguidores se emocionaron, también los medios de comunicación, que no tardaron en hacerse eco de esta noticia. Las redes se inundaron de titulares como «Reconciliación a la vista», «El gesto que enciende la esperanza» o «Hande y Kerem, la historia continúa». Y la verdad no los podemos culpar, porque nosotros también estábamos en la misma sintonía, soñando con la posibilidad de que este pequeño gesto sea el inicio de algo más grande. Y es que, volviendo al tema de los detalles, son estos los que marcan la diferencia. En este mundo de redes sociales donde todo parece tan público, tan expuesto, donde cada movimiento es analizado, una simple interacción puede tener un significado mucho mayor. Y este gesto de Hande o Kerem, o el gesto al que nos referimos, es prueba de ello. Fue algo sutil, algo que quizás para algunos pueda parecer insignificante, pero que para nosotros, los que seguimos de cerca su historia, fue una confirmación, una señal de que la conexión entre ellos sigue viva. Y es que cuando hay química de verdad, esa chispa es imposible de ocultar. Puede que estén separados, puede que tengan vidas diferentes, puede que estén saliendo con otras personas, pero cuando se cruzan sus caminos, esa magia vuelve a aparecer. Y eso es lo que vimos en este gesto, esa magia que nos enamoró desde el primer momento en que los vimos juntos en pantalla. Así que sí, los fans tienen motivos para emocionarse, tienen motivos para soñar, tienen motivos para pensar que todo es posible. Y es que al final el amor es así, un misterio que nos sorprende, que nos emociona y que nos hace creer en los finales felices. Y ahora, la pregunta que todos nos estamos haciendo, ¿qué significa realmente este gesto? ¿Es una señal de reconciliación? ¿Es una simple muestra de amistad? ¿Es solo un error en la Matrix? Bueno, la verdad es que no podemos saberlo con certeza. No somos magos ni tenemos una bola de cristal, pero sí podemos analizar las señales, podemos escuchar los rumores y podemos dejarnos llevar por la intuición. Y la intuición nos dice que entre Hande y Kerem, siempre ha habido algo especial, una conexión que va más allá de la amistad, una química que no se puede fingir. Y este gesto, aunque pequeño, es una prueba de ello. Es como si el universo se confabulara para que sus caminos se volvieran a cruzar, para que esa llama que creíamos apagada volviera a encenderse. Así que sí hay motivos para la esperanza, hay motivos para ilusionarse. Y si bien no sabemos qué depara el futuro, si podemos disfrutar del presente, podemos disfrutar de este momento de incertidumbre, de esta emoción que nos invade al ver que la historia de Hande y Kerem todavía no ha terminado. Pero vamos a ser realistas, no todo es color de rosa. También tenemos que ser conscientes de que existen otros factores que pueden influir en su historia. Ambos son profesionales exitosos con agendas apretadas, con compromisos laborales que les impiden tener todo el tiempo del mundo para dedicarlo al amor. Además, ambos han tenido otras relaciones, han experimentado otros tipos de amor y quizás han aprendido otras lecciones de vida. También es importante recordar que la vida real no es un cuento de hadas y que, a veces, las historias de amor tienen finales diferentes a los que imaginamos.
Así que hay que ser cautelosos, hay que mantener los pies en la tierra y no dejarnos llevar demasiado por las emociones. Pero al mismo tiempo no debemos perder la esperanza, no debemos dejar de creer en el amor verdadero. Porque al final la vida está LLE. Nada de sorpresas y quizás, solo quizás, la historia de Ande y Kerem aún tiene mucho por contarnos. Y como buenos espectadores que somos, vamos a seguir disfrutando de cada capítulo, con la misma ilusión del primer día. Y es que al final la historia de Ande y Kerem no es solo una historia de amor, es un reflejo de nuestros propios anhelos, de nuestras propias esperanzas, de nuestra propia búsqueda del amor verdadero. Nos vemos reflejados en sus miradas, en sus sonrisas, en sus gestos de cariño. Y por eso nos emocionamos tanto con cada noticia, con cada rumor, con cada pequeño detalle. Porque en el fondo todos queremos creer que el amor verdadero existe, que los finales felices son posibles y que, a veces, la vida nos sorprende con segundas oportunidades. Y en el caso de Ande y Kerem, esta segunda oportunidad, al menos en el imaginario colectivo, está ahí latente como una posibilidad. Un simple gesto ha sido la chispa que ha encendido la esperanza. Así que mientras esperamos a ver qué pasa, sigamos disfrutando de la magia, sigamos soñando con un final feliz y sigamos compartiendo nuestra pasión por esta pareja que nos ha robado el corazón. Y sí, tal vez estemos siendo un poco idealistas, pero ¿qué importa? Al menos por un momento, dejémonos llevar por la magia del amor. Y ahora, volviendo al tema del análisis de este gesto, quiero enfatizar que no se trata de una simple coincidencia. No creo que este comentario haya sido algo casual, algo sin intención. Siento que hubo un mensaje implícito, un guiño, una señal que solo ellos entienden, pero que nosotros podemos interpretar como una señal de que algo está pasando. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente sean buenos amigos y que este comentario no tenga ninguna carga romántica. Pero seamos honestos, después de toda la historia que han compartido, es difícil verlos solo como amigos. Hay una conexión que va más allá de la amistad, una conexión que se puede ver en sus miradas, en sus sonrisas, en sus gestos. Y este comentario, para mí, es una prueba más de esa conexión especial. Así que sí, voy a seguir soñando con un final feliz para Ande y Kerem, voy a seguir analizando cada detalle, cada rumor y voy a seguir compartiendo mis teorías con ustedes. Porque al final de eso se trata la vida, de disfrutar de los momentos especiales y de dejarnos llevar por la magia del amor. Y es que aunque este gesto pueda parecer insignificante a ojos de muchos, para los fans de Ande y Kerem es un tesoro, una joya, un rayo de esperanza que ilumina nuestro camino. Hemos esperado mucho tiempo por una señal así, ahora que la tenemos, no vamos a dejar que se escape. Vamos a analizarla con lupa, vamos a compartirla en redes sociales, vamos a crear teorías y vamos a soñar con la posibilidad de una reconciliación. Y aunque sabemos que la vida es impredecible y que no podemos controlar el destino, vamos a disfrutar del presente, vamos a disfrutar de esta incertidumbre y vamos a seguir apoyando a Ande y Kerem, juntos o separados, pero siempre con el corazón. Y mientras tanto seguiremos esperando pacientemente a ver qué nos depara el futuro, con la misma emoción del primer día, con la misma pasión de siempre y con la misma esperanza de que algún día, su historia tenga un final feliz. Y sí, sé que suena como un cuento de hadas, pero ¿qué importa? Soñar no cuesta nada. Pero a ver, seamos realistas, no podemos caer en una fantasía colectiva. Este gesto puede que no signifique nada, puede que Ande y Kerem estén simplemente siendo amables, pueden que ambos estén en otros capítulos de sus vidas. Pero la magia de esto, queridos amigos, es que nos da una pequeña ventana de esperanza, una pequeña luz al final del túnel. Y esa esperanza, por muy pequeña que sea, es suficiente para encender nuestra imaginación. Y es que al final, todos nos hemos enamorado un poco de su historia. Y aunque no seamos protagonistas, somos testigos de este posible nuevo capítulo. Por eso cada detalle nos importa, por eso cada gesto es analizado al detalle. Porque al final nos importa lo que les pase y queremos verlos felices, ya sea juntos o separados. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Y en esta historia, la esperanza se ha reavivado, gracias a ese gesto, a ese guiño, a esa conexión que parece trascender el tiempo y la distancia. Ahora, para ir cerrando esta apasionante conversación, quiero invitarlos a reflexionar sobre el poder de las conexiones humanas. La historia de Ande y Kerem nos demuestra que a veces, las relaciones pueden trascender el tiempo y la distancia,
que la química entre dos personas es algo que no se puede ocultar y que a veces, un pequeño gesto puede despertar emociones que creíamos dormidas. Y más allá de todo el chisme y la especulación, creo que este es el mensaje más importante de todo esto. La vida es un viaje lleno de sorpresas y a veces, los caminos que creíamos separados vuelven a cruzarse. Y en esos momentos es importante escuchar a nuestro corazón y dejar que el amor nos guíe. Así que los invito a que reflexionen sobre esto, a que recuerden a esas personas especiales que han marcado sus vidas y a que nunca pierdan la esperanza de encontrar el amor verdadero. Y mientras tanto sigamos disfrutando de la historia de Hande y Kerem, con la misma pasión de siempre. Y bien, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo, pero no al final de la historia. Hemos analizado cada detalle de este gesto que ha reavivado la llama de la conexión entre Hande y Kerem, hemos especulado, hemos soñado y sobre todo, hemos compartido nuestra pasión por esta pareja que nos ha conquistado el corazón. Hoy hemos recordado cómo una simple interacción puede despertar emociones dormidas, cómo una mirada puede decir más que 1000 palabras y cómo, a veces, las historias de amor tienen segundas oportunidades. Así que espero que hayan disfrutado tanto como yo de este vídeo, y que sigan soñando con un final feliz para Hande y Kerem. Recuerden que la vida está llena de sorpresas y que a veces, los sueños se hacen realidad. Así que no pierdan la esperanza y sigan creyendo en el amor verdadero. Y ahora antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarme una vez más en este viaje. Gracias por ver el vídeo, por comentar, por compartir sus opiniones y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Su apoyo es muy importante para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden que siempre estoy aquí para compartir nuestras pasiones, nuestros sueños y nuestros anhelos. Así que no duden en dejar sus comentarios, en compartir sus teorías y en contarnos qué les ha parecido este vídeo. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre cada tema que tratamos. Y como siempre, antes de irnos, los invito a que dejen un like si les ha gustado el vídeo, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, despido con un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis queridos amantes del chisme y de las historias de amor. Que tengan un día maravilloso y recuerden que el amor siempre puede sorprendernos. Adiós.